Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales un privilegio el poder tener el panel el día de hoy sobre el tema de Estados Unidos de regreso en la diplomacia global, gira de Biden a Europa, el grupo del G7, la OTAN, la Unión Europea y la cumbre con el presidente Putin. Para mí es un privilegio presentar a mi muy querido amigo, el embajador emérito Carlos de Casa. Carlos es miembro del Servicio Exterior Mexicano, retirado, actualmente es consultor independiente y es sin duda uno de los diplomáticos mexicanos más destacados. Ha ocupado cargos relevantes como ser subsecretario del ramo, subsecretario de Relaciones Exteriores, subsecretario para América Latina y Asia Pacífico, así como oficial mayor dentro de la Cancillería de México. Ha sido embajador de México en Estados Unidos, Francia, Japón, Bélgica, Luxemburgo, Argentina y Ecuador. Asimismo, ha sido representante de México ante la UNESCO. Quiero además señalar que es, si me corregirás, Carlos, el mexicano con mayor número de condecoraciones por justamente todos estos trabajos, no solamente por la cantidad de representaciones que ha tenido, sino además por la calidad y la profundidad que en cada una de ellas ha desplegado. Entonces, Carlos, para el COMEX es un privilegio que siendo miembro de nuestra asociación estés con nosotros y por supuesto a través tuyo le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento a también muy queridos amigos dentro del panel. Te dejo, por favor, Carlos, que conduzcas esto y gracias por haber aceptado. Es un honor estar con ustedes. Agradezco en primer lugar a mi querido amigo Sergio Alcocer. Qué bueno, Sergio, además que nos vas a acompañar en este panel, no solo en tu capacidad de presidente del COMEXI, sino también porque has sido subsecretario para América del Norte. He tenido el privilegio de ser colega tuyo en la Cancillería hace algunos años y de verte trabajar la relación con América del Norte. Así que, por favor, tanto como presidente del COMEX y nuestro anfitrión, siéntete en la libertad, por favor, de contribuir a esta conversación. Bienvenidos a todos a este webinar Estados Unidos de regreso en la diplomacia global, gira del presidente Biden a Europa, G7, OTAN, Unión Europea y cumbre con el presidente Putin. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí y sobre todo muy agradecido porque distinguidos panelistas que nos acompañan son amigos, personas con las que he tenido el gusto y el privilegio de trabajar, de admirar y de conocer a través de los años. Antes de comenzar por presentar, aunque no estoy seguro que necesiten presentación, los tres panelistas que nos hacen el favor de estar aquí presentes con nosotros para una plática que espero sea muy fluida y que tengamos también la oportunidad de conocer algunas preguntas y tratar de contestarlas de quienes nos hacen el favor de acompañarnos. En primer término, ¿por qué elegimos hacer un panel sobre el viaje del presidente Biden a Europa y a las reuniones en la cumbre? Hay varias razones que confluyen. Yo creo que la principal es que en Estados Unidos se ha dado un cambio político muy importante, que ha sido recibido, y lo digo de una forma descriptiva, que ha sido recibido con cierto alivio en el mundo, especialmente en Europa. ¿Por qué? Porque regresa a conducir Estados Unidos una personalidad política con varias décadas de experiencia en temas internacionales y una persona que vivió la posguerra, la Guerra Fría, en posiciones de autoridad, y que probablemente sea el último presidente en Estados Unidos, que con esa formación puede tener una concepción del mundo moderna, pero saber también de dónde venimos, qué tensiones se han superado y la importancia, porque él lo dijo así, de recobrar el multilateralismo y que tengamos o que tratemos de tener un orden internacional basado en reglas. Y una de las primeras preguntas que yo voy a querer hacer en este panel
va a ser precisamente este mensaje que está llevando el presidente Biden a Europa, donde está siendo muy bien recibido. Este mensaje es America is back at the table, ¿sí? Pero hay quienes se preguntan, al mismo tiempo que celebran de que Estados Unidos esté de regreso, hay quienes se preguntan por cuánto tiempo. Si regresará a Estados Unidos, al aislacionismo y a las políticas de los últimos 4 años. Una segunda pregunta que cabe hacerse y que también yo esperaría que los panelistas nos hicieran el favor de responder es si este viaje del presidente y de las reuniones presenciales del G7, de la NATO, la OTAN, con los líderes de la Unión Europea, el regreso de las cumbres con el presidente Putin mañana, ayer lo fue también con el presidente Erdogan, ¿quiere decir que la diplomacia está de regreso? ¿Quiere decir que podemos pensar que en este mundo en transformación tan complicado, tan convulsionado, podemos esperar que regrese un estilo menos de confrontación, cuando al mismo tiempo estamos viendo que en estas reuniones hay, desde luego, señalamientos a los rivales de Occidente, es decir, a China y Rusia? Llama la atención que la OTAN ya se pronuncia sobre los temas con China. Hemos superado ya en este año de pandemia pues los grandes cuestionamientos que han venido de todas partes del mundo, es decir, digámoslo con todas sus letras, que hay algunos países que por tener ese privilegio de adelanto científico, de ser ricos, en fin, no han sido suficientemente solidarios con el mundo. En el tema de las vacunas, hay quien llama a la cumbre del G7 la cumbre de las vacunas. Esto es así, porque en contraste hay un anuncio importantísimo. Se van a donar 1.000 millones de vacunas al mundo. ¿Cuál es el impacto económico de todo esto? ¿Qué quiere decir lo que se discutió en el G7? ¿El G7 es otra vez una instancia importante del mundo? Porque China lo acaba de descalificar. Acaba de decir que se acabó la época en que un pequeño grupo de países van a poder dictar a los demás las reglas del juego. ¿Es el G7 una instancia de concertación importante en términos económicos? Y también, ¿qué impacto va a tener esto a los demás países del mundo, lo que está sucediendo? Y por último, quizás lo más importante, el gran contexto de todo esto, que es la política norteamericana. ¿Cuánto tiempo le va a durar la luna de miel al presidente Biden, que tiene un enorme índice de aprobación en estos momentos, gracias a la vacuna, gracias a una serie de medidas? ¿Y qué impacto va a tener esto para los demás? Es decir, ya se habla de que el año que entra pueden los republicanos regresar al control de las cámaras. Entonces, son varias preguntas en el aire y que tienen mucha importancia para México, indirectamente. Lo que pasa entre las potencias del mundo no nos puede ser ajeno. Nosotros somos actores. Es en esta perspectiva que es muy grato presentar primero a una gran especialista en temas europeos, actualmente profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad, en el TEC de Monterrey, Campo Santa Fe, comentarista de asuntos internacionales, consultoras, emprendedora en el ámbito de comercio, escribe en el Heraldo de México. Tuve el honor de conocerla y de trabajar con ella cuando fue embajadora de Polonia en México entre 2014 y 2018. Su labor diplomática fue reconocida con la Orden Mexicana del Águila Azteca. En Polonia tuvo un desempeño académico importante en el Instituto de Asuntos Internacionales de Varsovia, donde fue jefa del Departamento de Análisis, coordinadora de temas globales. Habla perfectamente español, a pesar de que hizo estudios de español en España. Pero el hecho es que ya se adaptó al modo de México, es licenciada en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Geografía, Historia, Universidad Complutense. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El embajador tras los ceros. Una vez embajador, siempre embajador.
Es actualmente coordinador de la maestría en gobernanza global de la Jenkins Graduate School de la Universidad de las Américas. Es director ejecutivo del capítulo mexicano del PEC, Pacific Economic Cooperation Council, catedrático, articulista, comentarista en medios. Tiene una amplia experiencia en negociaciones comerciales multilaterales. Me consta. No solo ha sido director general en la Secretaría de Economía, ha encabezado negociaciones muy importantes. Tuve el privilegio, yo siendo embajador en Japón, de verlo trabajar. Él tuvo con ese equipo extraordinario de la Secretaría de Economía la gran responsabilidad de llevar a cabo este tratado de libre comercio muy importante para México, que abrió pues toda una senda de posibilidades con Japón, lo ha hecho con Israel, ha estado involucrado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha sido profesor, investigador de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, muy experto en temas de APEC, OMC, OCDE, de Asia. Es doctor en Economía Internacional por la Universidad Rutgers, maestría en Políticas de Estabilización Económica por la Universidad Católica de Río de Janeiro, licenciado en Matemáticas, Estudios de Economía, etc. Y fue un estupendo cónsul general de México, de Sao Paulo, y tuve el honor también de trabajar con él en 2 ocasiones en mi vida. Una, cuando me tocó representar a México en APEC, el que llevaba todo, el que sabía, era Gerardo. Y además, recientemente, cuando hizo un gran trabajo como embajador de México en Nueva Zelanda. Don José Carreño, distinguido periodista mexicano, también gran amigo. Actualmente es editor, columnista de la sección Orbe en el Heraldo de México. Durante más de 20 años, creo que 23, fue corresponsal, primero de Notimex, luego del Universal en Washington. Tuve el honor de conocerlo en Washington cuando yo estuve en puesto allá. Bueno, en mi opinión, pero no solo en la mía, en de varios que tenemos el honor de ser sus amigos y de conocerlo, creo que Pepe es uno de los mexicanos que mejor conoce la política estadounidense. Ha sido comentarista en innumerables ocasiones, en CNN, Univisión, Telemundo, Deutsche Welle, Radio Nacional de España, CCTV de China, CBC de Canadá, National Public Radio, Public Broadcasting System. Ha sido conferencista distinguido en el Foreign Service Institute, en el Departamento de Estado, Council of Foreign Relations, y recientemente fue investigador invitado del Centro de Diálogo y Análisis de América del Norte, es Premio Nacional de Periodismo José Pagés y él. Pues las preguntas están en el aire. Entonces, si les parece, comenzamos con la embajadora Beata Goña, que nos dé pues la perspectiva vista desde Europa, y también con respecto a no solo recuperación de las alianzas atlánticas, sino también con respecto a Rusia, en fin, cómo se ve ese viaje, qué significa, qué impacto tiene. Adelante, embajadora, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas. Agradecimiento por invitación para formar parte de este panel, yo diría muy a tiempo, porque justamente estamos en medio del primer viaje del presidente de los Estados Unidos, que se dirige que está básicamente en Europa. El primer viaje del presidente estadounidense, obviamente, viaje al extranjero, es siempre un viaje simbólico que los mandatarios de los Estados Unidos han aprovechado para dar señales al mundo sobre las prioridades y los fundamentos de la política exterior. Y recordemos que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los presidentes estadounidenses han viajado básicamente en 2 direcciones, o Canadá o algunos países europeos. Muy pocos, realmente muy pocos han roto con esa tradición. Como ejemplo, así yo diría ya histórico un poco, Eisenhower a Corea del Sur fue su primer viaje, Ford y George W. Bush a México,
y Trump a Arabia Saudita, Israel. Los demás han ido a Europa o Canadá, más a Canadá que a Europa. En ese sentido, se puede decir que la gira europea de Joe Biden se inscribe un poco en la tradición de la política exterior estadounidense, pero tomando en cuenta el tiempo y las difíciles relaciones que tuvo el presidente Trump en general con el mundo o con algunas partes del mundo, se puede decir que esa visita pues tiene un carácter aún más que carácter simbólico, porque de hecho con esa visita lo que se genera es el restablecimiento de las relaciones con los aliados tradicionales de los Estados Unidos en Europa Occidental. Aquí pensamos en los miembros de la Alianza Atlántica y los países de la Unión Europea. Entonces, respondiendo a la pregunta que el embajador de ICASA nos hizo al comienzo, cómo ven esa relación transatlántica y cuánto tiempo puede durar esa, digamos, buena relación transatlántica, cuánto tiempo puede durar el involucramiento de los Estados Unidos en las relaciones con el mundo y con Europa, pues si eso dependiera de los europeos occidentales que están en esas dos organizaciones, ellos dirían, pues ojalá dure eternamente. Con obviamente muchos matices, muchos temas, muchas tensiones, pero ojalá dure eternamente, porque en los tiempos del presidente Donald Trump se dieron cuenta de que los problemas que existían normalmente en las relaciones transatlánticas, pues eran nada en comparación con el cuestionamiento total que hizo el presidente Trump de esa relación transatlántica. En ese sentido, yo diría que el presidente Biden de antemano, pues de antemano hubo esa buena expectativa y también buen entendimiento, buen recibimiento del presidente por los líderes de la Alianza Atlántica, por los países miembros de la Alianza Atlántica, también por la Unión Europea. Y en general, pues los aliados han recibido esa visita con alivio y con una gran expectativa. Ahora bien, yo creo que es importante subrayar que aunque haya un buen entendimiento y regreso a las causas institucionales de las relaciones transatlánticas y al diálogo, eso no significa que desaparecen los problemas o las tensiones en esas relaciones transatlánticas. Y esas relaciones tienen, de hecho, pues 7 décadas de historia, 72 años desde cuando se firma, desde cuando pues se establece la Alianza Atlántica, un poco menos desde cuando inicia la integración europea, pero en general podríamos decir 7 décadas de las relaciones transatlánticas. Y si tomamos en cuenta tanto esa parte histórica como lo que está ocurriendo hoy en día, me da la sensación que hay como 5 elementos o 5 puntos que han marcado y que hasta hoy están marcando esa relación transatlántica y están también influyendo en la dinámica de esas relaciones transatlánticas. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, la diferencia de los potenciales, ¿no? La relación transatlántica nace como una relación de seguridad, una alianza político-militar en la cual hay un gran jefe, hermano mayor, que son los Estados Unidos y mayoritariamente los países europeos, con un potencial militar mayor o menor, pero incomparable con el de los Estados Unidos. Y este problema de origen pesa en esa relación transatlántica hasta hoy en día. De hecho, empezó a pesar aún más cuando se acabó la Guerra Fría y cuando los Estados Unidos dijeron, pues los europeos, ustedes también deberían contribuir un poco más a su defensa, porque pues nosotros también tenemos muchos gastos y no podemos ser los únicos responsables de la defensa europea. Y es a raíz de eso cuando desde hace más o menos 3 décadas estamos observando esos debates sobre cuánto deben pagar los europeos para su propia defensa y la obligación, digamos, el compromiso que han asumido todos los miembros de la Alianza Atlántica, que son actualmente 30 países, de gastar en su defensa al menos 2% del PIB. ¿Cuál es la realidad? Pues hasta hoy tenemos 10 países que cumplen con esa meta, mientras que los demás pues están en camino, ¿no? Eso fue el tema fundamental de la relación, digamos, transatlántica durante los tiempos de Trump, del presidente Trump. Hoy en día se han suavizado, obviamente, se ha suavizado el diálogo, pero eso no significa que los estados no exigen que haya una mayor contribución de los países de la Alianza Atlántica. Entonces, es uno de los puntos importantes que seguirá presente, digamos, en esa relación. El segundo punto, las divergencias entre los Estados Unidos y los países aliados en cuanto a las prioridades de defensa y seguridad.
Es obviamente entendible que hoy en día entre los 30 países miembros de la Alianza Atlántica pues tenemos divergentes prioridades, sobre todo si algunos están en el hemisferio occidental y otros se encuentran en la región europea. Era más fácil, era más compatible, digamos, eran más compatibles esos intereses de los países miembros durante la Guerra Fría, porque la Unión Soviética estaba al lado, con una visión muy clara de dónde está el enemigo. Pero los últimos 30 años de esa relación pues han complicado bastante y en general tenemos que decirlo así de forma muy clara. Fueron los Estados Unidos los que jalaron, presionaron a los demás aliados para pues marcar las prioridades de la Alianza Atlántica, ¿no? Y aquí pues podríamos hablar mucho sobre las diferentes concepciones estratégicas que han aparecido ya en la época después de la Guerra Fría, donde pues se incluyeron las prioridades relacionadas, por ejemplo, con la lucha contra el terrorismo, con las misiones fuera del área del artículo 5, y hoy en día, justamente en la reunión ayer, en la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebró en Bruselas, la inclusión de China en la declaración, en el comunicado final de esa cumbre de la Alianza Atlántica. Es obviamente claramente la presión desde los Estados Unidos, que los países miembros lo aceptan a cambio de que los estadounidenses seguirán garantizando la seguridad de los países europeos en el espacio europeo, ¿no? O sea, hay un intercambio claro en este sentido. En la declaración de la Alianza Atlántica se mencionó que China es un riesgo sistémico a la Alianza Atlántica por varias razones, incluyendo aquí los aspectos como crecimiento de China, pero también asertividad, militarización, falta de transparencia, cercanía con Rusia, o sea, varios elementos que se han mencionado. Entonces, sí, los Estados Unidos jalan a los demás, presionan a los demás para que estos incluyan, digamos, en las prioridades de la Alianza Atlántica los temas que interesan a los Estados Unidos. Eso es el segundo punto. Tercer punto, en la Alianza Atlántica siempre han existido ovejas negras. Obviamente, entre comillas, ovejas negras, los países que por alguna razón de política interna, concepción de su rol en Europa, en el mundo, ideología, han dificultado la cohesión de los aliados, ¿no? Durante la Guerra Fría fue Francia, básicamente. Podría parecer sorprendente, qué raro que Francia, pero sí Francia en 66 se salió de la Alianza Atlántica, de la estructura militar, permaneciendo, digamos, en la parte política y regresó a esa estructura militar en 2009. Bastante tiempo, se puede decir, fuera de la estructura militar de la Alianza Atlántica. Hoy también tenemos estas ovejas negras, que básicamente son dos. Turquía, por varias razones, entre ellas, pues, acercamiento que tiene con Rusia. No es solamente el tema del régimen, digamos, autoritario que está imponiendo en Rusia, no es tema de la democracia, es el tema de, por ejemplo, comprar el sistema de defensa antimisil a los rusos. Los famosos S-400, el sistema S-400 lo compran los turcos a Rusia y no a los Estados Unidos. O sea, es como cuestionar de forma bastante grave la cohesión de la Alianza Atlántica. Es Turquía un país y otro país es Hungría, que tiene un acercamiento muy, muy profundo en los últimos tiempos con China, sobre todo, además obviamente de los temas democráticos. Y aquí a raíz de eso quizás una aclaración, la Alianza Atlántica no es una alianza que lucha por la democracia en la región o en el mundo. No es esa la prioridad. De hecho, en la Alianza Atlántica de los 30 países, tenemos algunos que son autoritarios hoy en día, como el caso de Turquía, bueno, Hungría con ciertos problemas con la democracia. Y en los tiempos de la Guerra Fría, pues también la democracia no era la prioridad. El cuarto punto, que también marca mucho las relaciones transatlánticas hoy en día. Durante mucho tiempo los Estados Unidos han despreciado el papel económico de la Unión Europea. O sea, se puede decir durante mucho tiempo, o sea, prácticamente toda la Guerra Fría, y es apenas durante los últimos 20 años cuando se dieron cuenta de que sí es un gran, importante centro de comercio internacional, obviamente de inversiones, y es un actor económico importante. Pero imagínense, hoy en día las dos partes no tienen acuerdo de libre comercio. Nunca se consiguió ese acuerdo de libre comercio, a pesar de que hubo intentos, digamos, en los tiempos de Barack Obama de construir ese acuerdo. Las dos partes se han tratado como enemigos en los temas comerciales, a pesar de que obviamente hay un gran, digamos, gran flujo tanto de inversiones como de
productos de servicios entre las dos partes. Pero yo creo que a partir de esta visita hay inicio de un cambio en esa, digamos, en ese trato mutuo entre las dos partes que no han tenido tiempo o no han invertido antes lo suficiente, o sea, suficiente capital político para convertir a la relación económica como una especie de base, como es la relación de seguridad, ¿no? Hay un cambio con esa visita de Biden, justamente hoy estamos después de la cumbre Unión Europea-Estados Unidos, una cumbre que también condujo, por ejemplo, parece a cerrar una disputa de 17 años entre Airbus y Boeing, una importante disputa entre las dos partes que a mi modo de ver está simbolizando ese intento de empezar a tratar la relación económica entre las dos partes de una manera diferente para hacer frente conjuntamente, obviamente, a China. Entonces, el tema comercial, digamos, y tratarse económicamente hablando como competidores, pues ahora parece que va a empezar a cambiar. Y finalmente, el último punto es Rusia. Rusia, el país europeo más grande en población, en territorio, hoy en día, pues ya con un poder económico decreciente, es la 11ª economía del mundo. Rusia no se ha transformado en un país democrático. En esos 30 años que han pasado desde el fin de la Guerra Fría, Rusia sigue siendo un país autoritario, aunque por ahí se veía al comienzo que quizás iba a ir en la dirección de la democracia o democratización. Y eso, pues, significa mucho en el contexto europeo. Es un país demasiado grande para ignorar a Rusia, demasiado autoritario para aceptarla sin cuestionamientos, pero por otra parte es un país heredero de la Unión Soviética y en ese sentido clave en muchos ámbitos de seguridad regional, global y obviamente armas nucleares, ¿no? Es uno de los puntos a considerar. A lo que tendríamos que añadir también el tema de la amenaza constante a sus vecinos, ¿no? Más cercanos, un poco más lejanos, pero existe esa amenaza. Durante mucho tiempo los Estados Unidos han visto a Rusia como un país, digamos, que quizás podría transformarse en democracia. De hecho, durante las administraciones anteriores, con la excepción de la de Trump, pues hemos visto en muchas ocasiones ese discurso de reset en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. El reset con Biden, el reset antes, o sea, mientras que los de Centro Europa estaban escuchando cada vez de reset, estaban por ahí temblando a ver qué ocurre ahora, ¿no? Ahora ya no se habla de reset en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos o Rusia y el Occidente. Y justamente a raíz de eso, pues nuevamente retomo el comunicado de la cumbre de la Alianza Atlántica. Se habla como mucho de dual track approach, o sea, una visión más pragmática. Por una parte, defenderse ahí donde es necesario defenderse y hay muchos ámbitos, entre ellos, por ejemplo, el espacio digital, pero por otra parte, pues ahí donde hay que cooperar, pues cooperar, ¿no? Es de alguna forma, pues abandono de esa ilusión de que Rusia se va a transformar en un país democrático, pero por otra parte, pues también hay que convivir con este gran país que es importante en muchos ámbitos. Y a raíz de eso, pues lo que vamos a ver mañana justamente es la reunión de Joe Biden con el presidente Joe Biden con el presidente Vladimir Putin en Ginebra. Las expectativas no son muy elevadas, la verdad, no se espera algún acuerdo sustancial, aunque por otra parte, pues es una reunión que va a tener su duración bastante amplia, 4 o 5 horas. Se calcula por ahí que se van a reunir los dos presidentes, primero con sus también secretarios de Relaciones Exteriores, después con sus delegaciones, para tratar una amplitud bastante grande de temas. Servirá seguro esa reunión para bajar un poco las tensiones entre las dos partes, que afectan también obviamente a lo que ocurre en Europa. Las relaciones se encuentran en un punto más bajo desde los tiempos del fin de la Guerra Fría, pero recordemos, en la Guerra Fría también se reunían y a los tiempos de, digamos, aumento de tensiones les seguían los tiempos de la distensión, o sea, una visión pragmática y ya no tan idealista quizás que tienen los Estados Unidos en sus relaciones con Rusia. En fin, yo creo que eso sería como un panorama general de cómo desde la perspectiva europea se ve esa visita de Joe Biden.
y como dije, si dependiera de los europeos que están en la OTAN, en la Alianza Atlántica, ojalá ese involucramiento de los Estados Unidos dure mucho tiempo. Obviamente hay diferencias entre los países, pero en general esa es la perspectiva. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Beata. Yo creo que nos has dado un panorama muy completo. Estos 5 elementos yo creo que nos dan, como dicen los americanos, food for thought, y quizás volvamos sobre ellos algunos en el resto de la discusión. Muchas gracias. Le voy a pedir al embajador Trasloceros que sea tan amable de platicar con nosotros desde la perspectiva de la economía mundial, de las finanzas y de los grandes temas. Algunas de las divergencias que mencionó la embajadora Goña tienen mucho que ver también con los aspectos económicos, como la eventualidad de que pudieran recobrar en Europa el paso para un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y lo veo complicado porque además ahorita hay un gran debate en torno a este tipo de tratados en la Unión Europea, lo estamos viendo, y es difícil, no sé si están dadas las condiciones. Pero el hecho es que la gran pregunta es, ¿qué impacto tiene todo esto, no solo en las relaciones atlánticas, sino con respecto a China, por ejemplo, y para países como México? Adelante, embajador, por favor. Muchas gracias, embajador de casa, por tu muy amable presentación, y un saludo muy cordial a Sergio y a Patti, que nos acompañan también en esta reunión. Bueno, el primer punto, yo diría que el contexto es una pandemia inédita, ¿sí? Y un conflicto muy fuerte con China y con Rusia, ¿sí? Tanto en lo económico como en lo político y lo militar. El señor Trump dejó un tiradero en las relaciones globales. Entonces, lo primero que está haciendo el señor Biden, pues, es ir a la cumbre del G7 y buscar reconstruir alianzas que habían quedado maltrechas. Estados Unidos necesita trabajar necesariamente con las potencias económicas aliadas del G7 para poder hacer frente al desafío de China y de Rusia, a la vez que los aliados del G7 necesitan de Estados Unidos, ¿verdad?, para poder lidiar con estas dos potencias que efectivamente son dos gobiernos autoritarios. El presidente Biden ha enmarcado todo esto en un conflicto efectivamente entre las democracias y el mundo autoritario. Existe una competencia global en lo económico, político y militar, ¿sí?, frente a China y Rusia. En el G7 se llevó a cabo un esfuerzo de coordinación, ¿verdad?, y gobernanza ante los desafíos que el mundo está enfrentando, ¿verdad? Por lo que la reunión del G7 busca afinar objetivos y políticas entre sus miembros, organizar los esfuerzos de respuesta de las potencias democráticas ante los desafíos que enfrentan en el mundo actual. Esta competencia entre China y Rusia por un lado y las potencias del G7 por el otro, van a redundar muy posiblemente en un beneficio para el mundo en desarrollo en materia de una mayor vacunación, un mayor crecimiento y un mayor desarrollo de la infraestructura. El acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos por los subsidios otorgados a la Boeing y a la Airbus es un buen augurio de que el panorama entre las potencias occidentales se está distendiendo, y eso es algo sumamente relevante, ¿verdad? Los líderes del G7 se reúnen, ¿verdad?, en Carvis Bay, ¿verdad?, en días pasados, ¿verdad?, y sobre todo se manifestaron por vencer la pandemia del COVID-19, puesto que la reconstrucción de la economía depende de vencer la pandemia necesariamente, y también se pronunciaron por una propuesta que rivaliza la propuesta de el One Belt, One Road,
de China. Y creo que este punto es muy importante, aunque la declaración del G7 está llena de retórica, ¿sí? Y está llena de grandes propuestas, ¿sí? Que no está claro cómo se vayan a implementar, ¿sí? Entonces, la propuesta pasa por la erradicación de la pandemia y se compromete a vacunar a todo el mundo. Sin embargo, las vacunas que ofrece el G7 son completamente insuficientes, como ya lo dijo el embajador de casa, para vacunar a todo el mundo, puesto que ellos hablan de 2.000 millones de vacunas desde el inicio de la pandemia, ¿sí? Ofreciendo 1 millón, ¿sí? A partir de la reunión de Carbis Bay, ¿sí? Entonces, claramente, pues es insuficiente para atender sobre todo las necesidades del mundo en desarrollo. No se diga a África, que apenas está empezando el proceso de vacunación y donde no existen cifras fidedignas, relevantes para conocer realmente la profundidad de la pandemia y el estrago económico que va a causar, ¿sí? Una cosa muy importante es que mientras que el señor Trump abandonó la Organización Mundial de la Salud y toda cooperación en materia de prevención de plagas y enfermedades, el G7 se ofrece para fortalecer la defensa global contra los riesgos de la salud. Esto significa invertir más en prevención frente a la falla tremenda en gobernanza que significó la explosión de la pandemia del COVID-19. Es una falla en gobernanza de lo cual poco se ha hablado, ¿sí? Y para ello es muy importante incrementar y coordinar la capacidad de producir vacunas en todos los continentes, inclusive mediante la exención de patentes en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, para el G7, la recuperación económica es un acto de sobrevivencia. Se trata también de cooperar más en la Organización Mundial del Comercio, donde el señor Trump había renunciado a toda colaboración y donde seguramente hacia adelante el gobierno americano buscará consensuar antes de entrar a negociar con los demás países, con los miembros del G7, ¿verdad? En particular con la Unión Europea, que también forma parte y está presente dentro del G7. El señor Biden pues, tiene una propuesta de un mundo más verde, más limpio, y para ello pues, se propone también y se compromete nuevamente a evitar el incremento de la temperatura global en más de 1.5 grados centígrados, comprometiéndose con el objetivo de 0 emisiones para el año 2050 y además anuncia que se protegerá el 30% de los océanos y continentes para el año 2030. De manera muy destacada está la iniciativa Reconstruyendo el Mundo de Mejor Manera. Es el Build Back Better the World, ¿sí? Que se basa en el eslogan de campaña del propio Biden para su presidencia, para el logro de la presidencia en Estados Unidos. Y esta es una iniciativa para el desarrollo de infraestructura que rivaliza con la iniciativa de la franja y la ruta. Hay varios comentarios y críticas que se han hecho sobre la cumbre del G7. Por ejemplo, está muy bien que Estados Unidos y sus aliados ofrezcan a los países en desarrollo una alternativa al programa de China de la franja y la ruta. Sin embargo, es necesario estructurar e implementar este programa que en inglés le llaman B3W
para que no quede solamente en la retórica. La visión es correcta para evitar que el mundo en desarrollo continúe cayendo bajo la influencia de China, donde alrededor de 100 países hoy en día ya son socios de la franja y la ruta. La alternativa del G7 ofrecería miles de millones de dólares al mundo en desarrollo en proyectos más sustentables y de manera más transparente que la iniciativa de China. El G7 había tardado muchos años en reaccionar y ofrecer alternativas viables, pero falta ahora la implementación. Puede ser que el B3W, B3W termine siendo un reciclado propagandístico de proyectos ya existentes sin que en realidad haya un valor agregado. Es muy importante encontrar el financiamiento global para estos proyectos y es difícil que se haga en un momento en que Reino Unido está reduciendo la ayuda para el desarrollo y que Biden difícilmente consigue el apoyo republicano para su propio programa de desarrollo de infraestructura. Conseguir el financiamiento para el resto del mundo es un reto formidable, ¿sí? Pero podría contribuir, ¿verdad?, el gobierno americano y los gobiernos del G7 ofreciendo garantías para préstamos comerciales que financien los proyectos que se vayan a desarrollar bajo el B3W. Las vacunas que se ofrecen por el G7, aunque es muy bienvenido, está muy debajo de lo que realmente necesita el mundo, ¿verdad? Mencionaba yo que África apenas está empezando su proceso de vacunación y no existen cifras fidedignas del grado de infecciones y muertes y difícilmente existen pruebas suficientes. Para Biden, el desafío de China está en el centro de su política exterior, el cual está diseñada para fortalecer a las democracias occidentales frente a sus rivales China y Rusia. Al final del día, se trata de hacer frente a la influencia creciente de estas potencias no democráticas y es la primera vez que el G7 discute y se compromete en un programa que haga frente a la iniciativa de la franja y la ruta. En Europa, como ya lo dijo Beata, existen diferencias de opiniones sobre cómo se debe enfrentar a China. Realmente se resisten a renunciar al mercado tan importante que representa China para sus productos, ¿verdad? No obstante, previo a la cumbre del G7, la Unión Europea metió en la congeladora un acuerdo sobre inversiones con China que habría aumentado de manera importante los negocios. China hará sentir el poder de su mercado cuando sienta hostilidad de parte de Occidente, como lo ha hecho ya con Australia. Alemania, por ejemplo, teme que una actitud más agresiva pudiera redundar en frenos a sus exportaciones. Reino Unido, como aliado tradicional más cercano de Estados Unidos, se ha acomodado más a la línea dura en el tema de Huawei, el campeón en telecomunicaciones de China, que Estados Unidos insiste en que las potencias occidentales no hagan negocios con estos países. Los países europeos, sin duda, consideran un alivio, ¿sí?, la diplomacia de Biden y el fin de la presidencia de Donald Trump. Sobre el acuerdo de impuestos, empiezan a surgir críticas. Existe la preocupación de que el impuesto mínimo requerido sobre las ganancias de 15% sea demasiado bajo, cercano al de los paraísos fiscales de Suiza o de Irlanda, lo que refleja las preferencias del G7 para proteger a sus multinacionales. Biden impulsaba un impuesto del 21%, pero lo que se consiguió fue el impuesto del 15%. Entre los temas no tratados por el G7 y que están en la agenda del G20 y que seguramente
tendrán que salir a la luz más adelante, está el cumplimiento de las metas del desarrollo de Naciones Unidas que no se cumplirán para el año 2030. ¿Sí? La pandemia ha hecho retroceder al mundo en desarrollo cuando menos 10 años en el logro de estos objetivos. La creciente brecha digital es muy importante que sea enfrentada también, y no se menciona nada sobre la brecha digital, aunque sí se habla de la seguridad cibernética. Y el futuro del empleo en el mundo, cuando se acelera la digitalización y la automatización, creo yo que es un tema de gran importancia. Entonces, para terminar, las iniciativas del G7 parecen poco estructuradas y menos ambiciosas de lo que uno hubiera querido, pero es un inicio para reorganizar la respuesta americana con sus aliados, después de años de abandono bajo la administración Trump, que podría regresar, como muy bien señaló el embajador de casa, dependiendo de los desenlaces de la batalla política que se lleva a cabo en Estados Unidos. Ya lo veremos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Trasloceros. Un comentario, un par de comentarios antes de darle la palabra a don Pepe Carreño. Acabo de ver en la lista de participantes, y lo celebro, que nos están acompañando pues más de 50 espectadores. Algunos son amigos, algunos son colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero he visto dentro de la lista a la embajadora Norma Pensado, que es la embajadora de México en Rusia. Entonces, con la veña de Sergio Alcocer, si en algún momento la embajadora Pensado quiere decir algo, por favor que nos avise, será un honor poder contar con sus luces. Lo mismo digo con respecto al embajador Eduardo Ibarrola, otro diplomático mexicano de carrera muy distinguido, que además, entre otros cargos, ha sido embajador alterno en Estados Unidos y a lo mejor desea hacer algún comentario. De lo que ha dicho Gerardo, hay 2 o 3 cosas que creo que, así como nos ocurrieron con los 5 elementos que presentó la embajadora Beata Wonka, son puntos para reflexión o food for thought. Uno de ellos que me parece muy importante es el tema del intento, y perdón que lo diga de esta manera, del intento de respuesta a China. Con esta iniciativa, Build Back for a Better World, que todavía no sabemos, como bien dice Gerardo, cómo va a estar el financiamiento, cómo van a estar los alcances. Pero una cosa que me parece a mí muy importante es contextualizarla. Y ahora que comente todo esto desde la perspectiva americana, don José Carreño, también le voy a pedir que comente el tema de China, porque justamente ahora está en discusión en el Congreso de los Estados Unidos una ley para incrementar la competitividad de Estados Unidos frente a China, que puede ser oportunidad para algunos, especialmente para quienes formamos parte de la región de América del Norte, pero que puede levantar algunas preocupaciones en la Alianza Atlántica. Otro tema que me llamó mucho la atención es lo que no está. Y hiciste muy bien, Gerardo. Es decir, las metas del desarrollo. No hay mención de ellas. Es decir, sentimos que así como en lo político hay un gran mensaje, en lo económico todavía no estamos muy seguros de cuál es realmente el mensaje del G7 y cómo se va a ver después esto en el G20. La brecha digital apenas se ha tocado. Y bueno, yo creo que todos tenemos muy en la mente los ciberataques y las cuestiones tan impresionantes que se han recibido que se han visto en el mundo durante la pandemia y recientemente en Estados Unidos, que será también pues un tema de preocupación mundial y algo que formará parte sin duda de la discusión entre los presidentes Biden y Putin. Don José Carreño, ¿cómo se ve todo esto desde Estados Unidos, desde la política y economía norteamericana? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Estoy a punto de meterme bajo la mesa después de las presentaciones de Beata y de Gerardo, que fueron espectaculares. Pero la realidad y lo que yo veo, francamente,
es que para los Estados Unidos hay que recordar que para los Estados Unidos la política exterior ha sido con frecuencia un punto de unión interna. Esto es, enemigos externos como base para por lo menos un propósito común. Esto lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fue el surgimiento de los Estados Unidos, la Guerra Fría, la que le dio un propósito común, y ahora no es casualidad de que algunos en Estados Unidos y fuera hablen de la Guerra Fría 2.0. No es casualidad de que estén involucrados Rusia y China, dos de los enemigos predilectos del imaginario popular de los Estados Unidos. Y no podemos olvidar de que precisamente la recuperación del liderazgo estadounidense en el mundo es una parte de la normalización o la vuelta a la normalidad que planteó Biden en su campaña. Ahora, ciertamente, como se señaló, como señalaron tanto Beata como Gerardo, y tú mismo lo hiciste, hay un problema del debate interno en los Estados Unidos, que es un debate que a mí me gusta compararlo con el debate de los bizantinos, de los bizantinos, porque a veces parece sobre temas que no tienen nada que ver con nada que no sea simbólico, pero que en realidad son tremendamente importantes. Y me gustaría en este marco, antes de que se me pase, subrayar una cosa. El B3W es parte también de una iniciativa, es parte también de una tendencia que se dio en la reunión de G7, lo que llamaban el D10, Democracy 10. Recordar quiénes fueron los invitados especiales del G7 a la reunión de Inglaterra. Fueron Australia, la India y Corea del Sur. ¿Ok? No es ninguna casualidad que literalmente los 4 componentes del Quad, del llamado Quad del Pacífico, estuvieran ahí. Estados Unidos, Japón, Australia y la India. Ahí hay un vínculo que no puedo dejar de subrayar y que para mí es muy importante porque vincula la estrategia atlántica de los Estados Unidos con su estrategia en el Indo-Pacífico. Y son dos cosas que no puedo dejar de mencionar. Ahora, quiero volver un poco a lo doméstico. Esto es, para los Estados Unidos tener el enemigo común, el adversario común, es ideal. Tienes a un Putin que es el rostro del autoritarismo, el rostro tradicional de la Rusia autoritaria, y la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia antecede de hecho a la Unión Soviética, geopolíticamente hablando. La rivalidad o la relación con China ha sido tradicionalmente una relación de desconfianza mutua además. Y obviamente esto también influye al presentar a los chinos como enemigo a vencer, el enemigo que toca a las puertas de América Latina, el enemigo que está metiéndose en las rutas comerciales de los aliados de Estados Unidos como Japón, Corea, Taiwán, que está tratando de dominar el mar de Filipinas, que está tratando de meterse en lo que fueron los territorios tradicionalmente dominados, controlados por Estados Unidos. Entonces, tenemos ahí al enemigo común, la Guerra Fría 2.0, que es una guerra fría, valga la expresión, que se da en todos los niveles, el comercial, el económico, el político, el geopolítico y en lo ideológico. Ciertamente no es algo que esté perfectamente enmarcado todavía, no es algo que esté perfectamente desarrollado, pero no podemos olvidar de que el aparato de política exterior de los Estados Unidos recibió con alborozo la elección de Biden, por las razones que aquí mismo se han señalado, su vieja vinculación con el mundo que fue, valga la expresión, su conocimiento del mundo que fue y su voluntad de tratar de regresar en lo posible a esa nueva universalidad. Ciertamente, esa recepción se reflejó también en la recepción que le dieron los aliados europeos. Esto es,
No es que los aliados europeos o el G7 en general se haya rendido simplemente al encanto de Biden, pero sí le dio y le concedió la posibilidad, la oportunidad de llevar adelante sus propuestas. Ciertamente no en todo se dio. China, por ejemplo, entiendo que el sábado o domingo fue un motivo de discusión bastante fuerte en el mercado, en Bruselas, porque los aliados europeos no estaban de acuerdo. Alemania no está de acuerdo con incrementar las tensiones con Rusia, sobre todo en la parte económica, porque tiene este oleoducto que atraviesa el mar Báltico, el Nord Stream 2. Entonces, hay una cierta declaración de sí te ayudo, te apoyo, pero yo también tengo mis intereses y quiero mantenerlos. Los italianos no están cómodos con las sanciones, con detener a los chinos, son parte de la iniciativa de la ruta de la seda. Los países de la región de la región más cercana a Eurasia, pues están intranquilos con lo que parece una relativa inacción estadounidense para enfrentar a Rusia, que eso va a tener algo que ver mañana en la reunión con Putin. Entonces, en términos domésticos, todo eso tiene resonancia, porque es parte de la mística de los Estados Unidos, esto es parte de la mística de los presidentes. Kennedy enfrentándose a Khrushchev de una feria mundial, tienes a Reagan demandando que el señor Gorbachev derrube las reuniones de Reagan-Gorbachev, los encuentros posteriores, la congenialidad entre Clinton y el presidente ruso, perdón, ahora se me acaba de ir el nombre, pero hay una congenialidad, hay una relación importante. ¿Perdón? Era Yeltsin, presidente Yeltsin. Era Boris Yeltsin. Me cae bien por su afición al vodka. Entonces, esa congenialidad fue importante. Es decir, Rusia tiene un lugar importante en el imaginario popular de los Estados Unidos y China también lo tiene, pero es necesario para los estadounidenses tener a China por un lado como rival político, pero también como cliente económico. No olvidemos, para poner un ejemplo que es quizás hilar un poco demasiado fino, que uno de los principales clientes de la agricultura de los Estados Unidos es China, o lo fue por lo menos. La agricultura de Estados Unidos se encuentra en lo que se llama el Trump Country, la región central de los Estados Unidos, Ohio, Iowa, Kentucky, etcétera. Son verdaderamente importantes. Es a la gente a la que Biden está tratando de convencer de, por lo menos, comprar esta Guerra Fría 2.0, si lo quieres llamar de esta manera. No es ningún accidente que en la bizantina, valga la expresión, si me permiten la expresión, la bizantina política de Washington, haya republicanos que vayan a apoyar calladamente a la política de Biden y que por lo menos en público vayan a escoriarla para apoyar a Trump, pero la realidad es que Trump ya también había puesto a Rusia y a China como adversarios, frenemies, amigos adversariales, como dirían los Estados Unidos, pero enemigos. Lo vimos ya a Pompeo tratar de acreditarse esos señalamientos este domingo en Meet the Press. Estamos viendo pues una situación en la que Biden está tratando de aprovechar la política exterior y concretamente esa relación adversarial con Rusia y China como punto importante para su política doméstica. Ahora, no sé si lo va a lograr, es demasiado temprano, pero creo que en la estrategia de los Estados Unidos, la vinculación que está haciendo Biden de su estrategia europea con la estrategia asiática tiene verdaderamente puntos importantes. El B3W que mencionaba Gerardo es una parte importante. No sabemos si va a lograr tener el recurso necesario, no sabemos si los demás países van a aceptarlo, pero no sabemos si va a lograr el consenso que tradicional de política exterior ha sido necesario para desarrollarla. Esto es, Trump en su momento criticó el hecho de que los Estados Unidos llevaran el peso económico de las alianzas. En la
propuesta de las vacunas, por ejemplo, los Estados Unidos van a poner 500 millones de los 1.000 millones de dosis de vacunas señaladas, pero los demás países todavía no se han comprometido, todavía no llegan ni siquiera a la mitad de los otros 500 millones. Entonces, esto viene a enfatizar otra vez el problema del costo de las alianzas, y eso no sé si los estadounidenses en general van a estar de acuerdo en aceptarlo. Lo vamos a ver en las elecciones del próximo año. Ahora, para complicar más las cosas, hay una visión en los Estados Unidos. Hubo en los últimos 30 años una tendencia hacia la retracción. La retracción se dio, se acentuó, se dio de manera casi enfermiza con Trump, pero de hecho comenzó con Clinton, con los primeros intentos de retirada del Golfo Pérsico. Se acentuó, se interrumpió con George W. Bush debido a los atentados del 11 de septiembre, se acentuó de nuevo con Obama, que ya habló también abiertamente del retiro del Golfo Pérsico, pero se fue al cielo o al tope con Trump, que de hecho inició el retiro de Irak y de Afganistán. Entonces, en esos términos, no sé hacia dónde, no creo saber de momento hacia dónde van a ir las cosas, porque la mayoría de los estadounidenses confía más en Biden que en los republicanos para llevar la política exterior y hablar con los aliados de los Estados Unidos. Pero no estoy seguro que los estadounidenses, que apenas están empezando a recuperarse de la pandemia, que apenas están viendo a su economía volver a levantarse, estén preparados otra vez a asumir los gastos de las alianzas, y en ese sentido tampoco puedo asegurar que los aliados europeos de los Estados Unidos estén dispuestos a sufragar los costos correspondientes. Y no me refiero a la parte militar, porque el gasto militar de la Alianza Europea ha ido en crecimiento en los últimos años. Y Japón, Australia, Corea, ya sabemos que están en crecimiento, que están en desarrollo fuerte. Ahora, respecto a la conversación de mañana con Putin, evidentemente la ciberseguridad, la idea de la intervención en política interna van a ser partes importantes. Y de acuerdo con lo que leí en algún momento, hay un consejo que se le dio al señor Biden, fue no asumir una conferencia de prensa conjunta, para no darle oportunidad al señor Putin de ofrecer una propuesta que no hubiera sido discutida en privado, como aparentemente ocurrió la última vez con el señor Trump. Así que Biden supuestamente va a hablar de manera categórica, de manera clara, de manera muy franca con Putin, pero no le va a dar, por lo menos, o va a tratar de evitar la oportunidad de un grandstanding, de que Putin trate de desbancarlo o de hacerlo a un lado. Y finalmente, me gustaría subrayar otra vez el carácter bizantino de la política de los Estados Unidos. Eso hace muy difícil pronosticar bien a bien qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque, como diría un politólogo amigo mío, los legisladores son esencialmente empresarios privados que ven primero por su supervivencia, luego por la supervivencia de su partido, y luego por la de su gobierno, y después, a menos que sea, en todo caso, una cuestión de tal gravedad que la seguridad nacional esté en juego. Y en este caso, Biden va a tratar de subrayar los temas de seguridad nacional, y como simple paréntesis, Carlos, haciéndote caso a ti, yo diría que uno de los puntos más importantes que el actual gobierno mexicano debería tener en cuenta es no convertirse en un caso de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque eso sí sería grave y nos crearía verdaderos problemas. Muchas gracias, como siempre, muy interesante todo lo que vienes comentando, Pepe Carreño. Y bueno, yo quisiera aprovechar el privilegio de moderador, ya me están llegando algunas preguntas, pero quiero empezar por hacer una pregunta y luego le voy a pedir un comentario a Sergio Alcocer. Pero una pregunta que yo quiero hacer, hemos hablado mucho de Europa, hemos hablado del G7, hemos hablado de China, de Rusia,
de OTAN. Pero no hemos hablado del Reino Unido post-Brexit. Y ahí ha habido un ángulo interesante. 2 o 3 minutos al respecto, por favor, Javier Tabonia, porque hemos visto que, bueno, estamos hablando de Europa, pero pues el primer ministro de la Gran Bretaña traía su propia agenda y no sé si lo logró. Sí, efectivamente el Reino Unido pues es un, yo diría, actor que está intentando encontrar su espacio después de la salida de la Unión Europea, eso en términos comerciales, económicos, restableciendo, o sea, acuerdos de libre comercio con los países con los que antes los tenía a través de la Unión Europea. Es el caso de México, por ejemplo, el acuerdo que se firmó hace algún tiempo para sustituir al acuerdo global entre Unión Europea y México. Entonces, sí, intentando pues encontrar su nueva, digamos, su nuevo funcionamiento en este espacio comercial económico. Por otra parte, no hay grandes cambios en cuanto al Reino Unido y la relación de seguridad que tuvo, tiene y seguirá teniendo con los Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica y también, digamos, intentos de cooperación aquí con la Unión Europea en temas de seguridad. O sea, yo creo que en este ámbito no hay un gran cambio, aunque los británicos están intentando subrayar también su papel, por ejemplo, en Asia-Pacífico, ¿no? O sea, por ahí ha habido algunas operaciones, participación de los británicos. Los británicos este año pues son, se puede decir, los jugadores importantes, precisamente por la organización de, bueno, por tener presidencia en G7 y la organización de la cumbre, pero también por el tema climático. Y en ese sentido yo creo que Boris Johnson dio prioridad a la agenda global frente, pues quizás a su percepción personal de qué es y qué no es el cambio climático, porque sabemos que ha sido hace tiempo crítico con la agenda climática. Hoy en día claramente el Reino Unido es uno de los países que se comprometió a las metas, digamos, de reducción de gases de efecto invernadero, pues muy ambiciosas, hasta 60%, y está impulsando claramente también esta agenda. Entonces, si consiguió o no consiguió Boris Johnson sus objetivos. En ese sentido, un tema importante en relación con los Estados Unidos. Joe Biden fue crítico con cómo Boris Johnson intenta solucionar el tema de Irlanda del Norte, ¿no? O sea, Biden es de origen irlandés y en ese sentido, pues ha marcado en varias ocasiones ese tema que es problemático ahora en la relación bilateral, porque Boris Johnson tiene una pues, perspectiva un poco más tajante para solucionar ese tema, que es un tema en las relaciones con la Unión Europea. O sea, en general Biden estuvo en contra de Brexit como tal, considerando que pues, el Reino Unido debería permanecer en la Unión Europea. Entonces sí hay varios puntos, pero que esos puntos también problemáticos, yo diría, no han trascendido tanto en el debate público o en los medios de comunicación. Entonces, de alguna forma, yo creo que sí él consiguió sus objetivos en estas cumbres, presentándose como un, digamos, líder responsable y un líder que está intentando, pues, tener ese papel y fortalecer ese papel del Reino Unido en el mundo en un momento difícil, cuando el Reino Unido fue y sigue siendo, pues, pero fue sobre todo fuertemente pegado por la pandemia, con un decrecimiento económico importante por la pandemia y por la salida de la Unión Europea. Entonces, un momento difícil, yo creo que muchos lo recordarán como el comienzo del fin del Reino Unido en el escenario global, pero bueno, eso lo veremos en unos es otra cosa. años. Es otra historia. Muchas gracias. El micrófono, Carlos, no se escucha. Hablando del tema de la mística de los presidentes americanos, hay algo que debemos de tener presente. Hace 100 años, el presidente Wilson de Estados Unidos no logró que el Congreso de su país le aprobara su iniciativa para el fin de la guerra en Europa. Y hubo problemas con la entrada en vigor del Tratado de Versalles para Estados Unidos. 100 años, exactamente. 100 años después, nos hacemos la pregunta si Estados Unidos, porque creo que es la pregunta central, si Biden va a lograr el suficiente respaldo en Estados Unidos para algunas de las iniciativas
que se esbozaron, por ejemplo, en el G7. Estamos hablando de la iniciativa de competir con la franja y la ruta, que hasta ahora lo que sí hemos visto es que los chinos le han puesto dinero, le han logrado diversos niveles de aceptación, porque hasta México es de alguna manera parte de esto. Es decir, puedes estar al 50, al 10, al 100% como parte de los programas de cooperación. Entonces, la gran pregunta que yo le quiero hacer ahorita a don Sergio Alcocer es, ¿estamos ahora volviendo a una normalidad parecida a la normalidad previa a la cumbre? Es decir, vamos a pasar de salir de la pandemia, si es que hemos salido, porque aquí hay un gran contraste. G7 tuvo lugar en Gran Bretaña, que no obstante que más de la mitad de la población está vacunada, acaba de anunciar que no pueden abrir el día 21 de junio, como pensaban en su Freedom Day, regresar a la normalidad. Pero entonces, ¿qué tipo de normalidad estamos regresando? ¿A una normalidad de recuperación de la Alianza Atlántica, de recuperación de la confianza, de vuelta a la democracia, o en el extremo, a una normalidad de Guerra Fría .2? ¿Qué opina, Sergio? Muchas gracias, Carlos. Pues una pregunta difícil. Yo creo que, por un lado, desde el punto de vista metodológico, creo que estamos regresando con una administración estadounidense mucho más profesional en cuanto al planteamiento de sus estrategias, el seguimiento, la evaluación de los objetivos que se trazan con tiempos bien señalados. Y creo que eso sí hay un regreso muy claro de la administración Biden. Creo que es difícil poder regresar el reloj frente a lo que sucedió con una pandemia de más de un año de por medio y además con un reacomodo durante este año de diferentes actores. China en un momento señalado como el causante, por las razones que hayan sido, de un mal control en un laboratorio o un deficiente control en un mercado con el comercio al aire libre de animales, finalmente traducido posteriormente como el desarrollador de vacunas, como el promotor de un Estado benefactor frente al resto del mundo. Yo creo que lo que estamos viendo es el resurgimiento de un liderazgo de Estados Unidos tratando de acomodarse de nuevo con sus aliados. Y la pregunta que creo que tenemos que hacernos en México es cuál es el impacto de lo que se ha discutido en el G7, la OTAN y lo que se discutirá el día de mañana con el presidente de Putin para México. Y yo creo que México no puede quedar ausente de reconocerse que si México es un aliado de los Estados Unidos, un socio de los Estados Unidos, debe de llamar la atención de los Estados Unidos como tal. Como bien decía Pepe Carreño, no se trata de pasar por el escritorio del presidente americano como un Estado en crisis o que generemos una crisis, pero sí que debemos de llamar la atención sobre las oportunidades que tienen los Estados Unidos para con México y en general para con Canadá. Con Canadá ya lo vio en la cumbre del G7 y no así el caso de México. Y creo que México debe de anotar algunos temas que van a surgir en la agenda con los Estados Unidos. Si bien ahorita el tema con México es la migración, será un tema que se gestionará, espero que pronto y exitosamente, y dejará de ser un tema entre los dos países en los próximos meses. La pregunta que le queda al gobierno mexicano, ¿cuáles son los siguientes temas? Sin duda que un tema va a ser China. Y creo que el anuncio que hizo la vicepresidente Harris de apoyar en proyectos de infraestructura en el sureste de México va claramente dirigido a poner un pie en los Estados Unidos en un espacio, primero, que está literalmente al sur de su frontera, y segundo, que además es estratégico por la distancia tan corta del istmo de Tehuantepec. Entonces, ahí hay un tema que los Estados Unidos están mandando ya una señal de ahora sí, de que buy America y no buy China, ¿no? Y esto nos va a poner en una encrucijada interesante a México, porque bueno, pues nos van a orillar a escoge entre Estados Unidos o escoge entre China. El otro tema que no ha sido tocado entre las dos administraciones, con la prudencia que creo que ha caracterizado este primer semestre de la administración americana frente a México, es el tema del cambio climático, diagonal energías limpias. Es un tema que ha sido tocado ampliamente en la Unión Europea, en el G7, y es un tema que de nuevo va a ser parte de la discusión con México. Y creo que pues México tendrá que tener preparada una serie
de planteamientos sobre sí o no entrarle a este tema y cómo entrarle. Máxime si somos además miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un consejo o una organización que ha promovido a través de los objetivos de desarrollo sostenible energías limpias, accesibles para todos, pues cómo va a defender México una política que vaya en contrario de esto. Este es un tema que en una falta de congruencia pues nos pueden señalar. Y el tercer tema que está igualmente incluido en el comunicado de la vicepresidenta Harris y el hecho de que esté en este momento el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, pues te demuestra que la seguridad es un tema. Evidentemente no estamos hablando de armas nucleares, es una lógica de seguridad distinta, pero finalmente son, creo que estos tres temas, de nuevo señalando China, quizá podemos estar Rusia, pero sobre todo China, el tema de cambio climático y el tema de la seguridad como temas que estarán en la agenda y que debemos de pensar que como parte del G7 o derivado del G7, pues van a ser parte de la lógica de la relación entre México y Estados Unidos. México no fue al G7, pero indirectamente va a estar involucrado en los temas. Está apagado tu micrófono. Y ya, muy interesantes comentarios, muchas gracias. Le quiero pedir a nuestros amigos del COMEXI que por favor le habiliten el micrófono a la embajadora Norma Pensado, que está queriendo intervenir. ¿Me pueden ayudar, por favor? No sé, María Fernanda, Patricia, ¿están ahí? Ya está habilitado. Embajadora, nos encantaría escucharte. Adelante, por favor. Norma, ¿estás ahí? Me dicen que ya te habilitaron el micrófono. Bueno, mientras tanto, todos pueden leer un comentario. No sé si lo recibí nada más yo. De la embajadora Norma Pensado. Creo que sí está accesible a todos. Mientras tanto, si me permites, Carlos, un punto más, porque se ha hablado obviamente de muchos temas aquí, y también se ha señalizado que no el tema de, digamos, ciberespacio no fue tan tratado en G7, por ejemplo, como en la Unión Europea, pero sí fue tratado en la Alianza Atlántica. De hecho, lo que estamos observando en esos tiempos del regreso a la diplomacia es, por otra parte, una clara dirección a las guerras en el ciberespacio, ¿no? Y la Alianza Atlántica en su comunicado lo señala claramente, una nueva política de defensa cibernética, un ataque cibernético a uno de los países miembros de la Alianza Atlántica podría ser causa para apelar al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Significa una causa de guerra para toda la alianza. Y eso yo diría es una gran novedad que nos empieza a situar en un espacio, digamos, totalmente nuevo. Nos estamos digitalizando en todos los espacios de nuestra vida y también nos estamos digitalizando en cuanto a las guerras futuras, ¿no? O sea, el tema de las amenazas híbridas, y aquí Rusia aparece como uno de los actores fundamentales o uno de las amenazas fundamentales. Es así como se define básicamente Rusia en este espacio transatlántico y en esa relación transatlántica. O sea, fortalecer nuestras capacidades de respuesta a los ataques cibernéticos para evitar paralización de la infraestructura, por ejemplo, que se ha visto en caso de los Estados Unidos recientemente, es el nuevo reto de la Alianza Atlántica y de las relaciones transatlánticas. En ese sentido, yo creo que hay una gran coincidencia de los aliados, tanto europeos como del hemisferio occidental de América del Norte, y en ese sentido también es un punto interesante para México, ¿no? Que me da la sensación de que aquí pues hay mucho que hacer. Pero sí, nueva política de defensa cibernética es crucial para entender hacia dónde va a ir la Alianza Atlántica, ya sobrepasando totalmente su espacio, su territorio, tal como está definido en el Tratado del Atlántico Norte. Perdón, Carlos. Por favor. Disculpas. No, nada más hacer el punto de que yo diría que estamos viendo apenas el inicio, valga la expresión, de la reorganización de la
de las alianzas de Estados Unidos. Se puede hablar de un periodo de distracción, vamos a decirlo de esa manera, los últimos 4 años. Hubo un periodo en el que también los aliados, si sea Europa, los aliados asiáticos, empezaron a ver por sus propios intereses, de acuerdo con sus propias situaciones, ante el relativo abandono o el abandono de los Estados Unidos. Ahora estamos viendo un retorno a la conversación, un retorno al diálogo y un retorno a la concertación. No es un retorno fácil, es un retorno que tiene que ser urgente incluso, pero es un retorno que comienza apenas. Creo que vamos a ver más precisiones sobre esto, sobre todo en los próximos 12 meses. Creo que la siguiente G7 va a ser tremendamente importante. Quisiera leer el comentario de la embajadora Norma Pensado, que salió de la reunión, porque me dicen que lo vemos los panelistas, pero no todos los espectadores. Entonces, Norma dice: desde Moscú, buenos días, felicitaciones al moderador y los panelistas. Atendiendo la invitación del embajador de ICASA, un breve comentario sobre el encuentro Putin-Biden. Coincido con lo expuesto por los diversos panelistas. En general, no hay grandes expectativas sobre los posibles resultados del encuentro. Sin embargo, el simple hecho de que se dé la reunión es una buena señal, sobre todo teniendo en cuenta el extremadamente bajo nivel en que se encuentran actualmente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Moscú esperaría tocar temas internacionales más que cosas de carácter interno y tratar de que se establezcan ciertas líneas y cierto orden en la relación que solo se sabrá cuando veamos cómo evoluciona la relación postcumbre. Es posible que logren un cierto acuerdo en temas de ciberseguridad. Perdón, me avisa Norma que el link la sacó de la sesión y ya no la permite entrar. No sé si alguien la puede ayudar. Sigo leyendo. Moscú esperaría tocar temas internacionales más que cosas de carácter interno y tratar de que se establezcan ciertas líneas y cierto orden en la relación que solo se sabrá cuando veamos cómo evoluciona la relación postcumbre. Es posible que logren un cierto acuerdo en temas de ciberseguridad, intercambio de presos y muy probablemente regresen a su sede los embajadores que se encuentran en consultas, luego del capítulo en que Biden habría tratado de asesino a Putin en un paso en la dirección correcta. Bueno, el punto que yo quisiera hacer antes de otras preguntas que he recibido, quisiera regresar sobre el tema de ciberseguridad y de las cuestiones digitales. Aquí hay una cuestión que es bastante compleja. Hay mucho en juego, es decir, quizás es una expresión de perogrullo, pero el hecho de que se pueda invocar un ataque de ciberseguridad en función de lo que establece la Alianza Atlántica en la OTAN es una amenaza bastante fuerte, pero hay algo que está en el fondo que no sé si todo el mundo en México está consciente de esto. Hay una gran discusión en Naciones Unidas justamente sobre el tema, porque hay dos concepciones diametralmente opuestas. Por un lado está Rusia, China y otros actores que piensan que el mundo digital debiera tener una gobernanza diferente. Es decir, una gobernanza que no estuviera en manos de las compañías americanas y de Occidente. En Occidente se responde que precisamente esa libertad, entre comillas, del Internet permite que tengamos seguridad de que no sea manipulado, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención que este es un tema que viene discutiéndose ya desde hace cierto tiempo del G20. Quiero regresar a Gerardo con este punto. Y es un tema que yo creo que va a ser un tema de enorme confrontación. Y es muy curioso que muchos países como México, que estamos verdaderamente sin mayor cosa que decir, porque la autoridad que gobierna el Internet sí es una autoridad de
empresas americanas, sí, muy respetables, todo lo que se quiera, pero donde no tenemos nada que decir el resto del mundo. Y la ciberseguridad ya se ha vuelto otra forma de tratar de convertir la guerra que se está dando por otros medios. Hoy en día estamos enfrentados a situaciones que son harto complicadas y que no veíamos hace 5 o 4 o 3 años. Yo me recuerdo, y se recordará Pepe o Gerardo o Sergio, Beata, que hace algunos años decíamos, bueno, es que alguien se roba y hace una bomba de plutonio casera y puede acabar con Nueva York. Y este es un gran problema del mundo. Ahora, cualquier hacker, bien armado con unas cuantas computadoras, desde un tercer país, puede poner en jaque de la noche a la mañana todo el sistema de oleoductos en una parte de Estados Unidos o las otras cosas que hemos visto. Yo creo que el tema de la digitalización del mundo nos lleva a un tema que es la digitalización de la diplomacia. Ese es un tema que yo siento que no hemos abordado a profundidad en México. Y ojalá Sergio nos dé la oportunidad. Sé que el COMEXI ha hablado mucho de esto, pero yo tengo algunos amigos que conocen bastante el tema y a ver si pudiéramos hacer alguna reunión especial, pero diferente. Es decir, he visto muchos webinars que hablan de cómo las empresas, cómo los gobiernos deben de prepararse frente a los nuevos retos digitales, al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial. No sé si sepan, solamente en el ámbito de la Unión Internacional de Telecomunicaciones hay 35 agencias que están viendo lo de la inteligencia artificial, pero muy pocas gentes en México hablan de cuál es el problema de la discusión internacional sobre el tema. Celebro que en el G7 se esté empezando a hablar, celebro que en la Alianza Atlántica. Sé que es un tema gracias Sergio, creo que Sergio se tendrá que ir en un momentito, pero si quieres responder a esto para darte chance, creo que es una cosa muy importante. Carlos, sin lugar a dudas, me parece que tocas un tema central, porque además hay una discusión sobre qué regulas. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, ¿regulas la inteligencia artificial o regulas las aplicaciones de la inteligencia artificial? ¿No? Una cosa es aplicar la inteligencia artificial perdón, para fines militares y otra cosa es utilizarla para fines médicos. Entonces, el tema que se ha discutido es si lo que realmente se tiene que regular es la aplicación. Y además esto abre una complicación interesantísima, por ejemplo, en lo que es derechos de autor. Si tú desarrollas un sistema o conocimiento a partir de la inteligencia artificial, ¿quién es el dueño de ese conocimiento? ¿O es el algoritmo? ¿O es quien programó el algoritmo? ¿O son los datos que utilizó el algoritmo para calibrarse a sí mismo? ¿O quién? Entonces, abre todo un conjunto de disputas en varios sentidos muy interesantes y cuenta con que en el COMEXI estaremos en comunicación contigo y organizamos una serie de encuentros y una publicación. Yo creo que merece esto una serie de reflexiones muy interesantes. Perdón que me tenga que salir, pero... Gracias, Sergio, te agradezco. Creo que estamos sobre los tiempos. Yo quisiera darle la oportunidad a Gerardo Trasloceros que nos hiciera un comentario sobre estos temas, sobre todo porque cuando mencionó José Carreño lo de Democracy 10, y todos hemos visto que en las reuniones del G7 invitan siempre a 3 o 4 actores externos, pero esta vez todos los actores tienen una característica que me parece muy interesante, es decir, todos son miembros del G20, no solo son miembros del G20, son del Indo-Pacífico. No solo esto, sino que también se trata de romper, que de hecho creo que en la práctica no está funcionando mucho, este grupo formado por Brasil, India, China y Rusia. Pero en fin, ¿qué sigue del G7 hacia el G20, Gerardo? ¿Y qué importancia tiene para nosotros? Porque el G20, nada más comentarlo, tendrá lugar en Italia, ahora en noviembre. Sí. Bueno, yo mencionaría también, poco a manera de comentarios hacia el final de nuestra tertulia,
es que la pandemia, ¿sí?, ha acelerado la revolución digital, la automatización, ¿sí?, y la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto va a tener un impacto muy importante sobre el empleo, porque la tendencia es a sustituir el empleo. Entonces, los países en desarrollo, que son abundantes en mano de obra, ¿verdad?, van a sufrir, ¿verdad?, si no se generan las nuevas industrias que son muy intensivas, que van a ser muy intensivas en conocimiento, pero no existe ni la infraestructura humana, ¿sí?, ni la infraestructura física para hacer frente al futuro. El programa de Estados Unidos de Build Back a Better World me parece fantástico. Para mí la competencia entre las grandes potencias es algo que puede redundar en mucho beneficio, ¿verdad? Y seguramente Estados Unidos va a incluir el desarrollo del sur de México y de América Central dentro de su programa, ¿sí?, B3W, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una oportunidad. Yo estoy esperanzado en que van a encontrar la manera, los medios, ¿verdad?, con los bancos de desarrollo internacionales, etcétera, ¿verdad?, para dando garantías a los préstamos y otros mecanismos financieros innovadores para lograr financiar proyectos. La oportunidad de México también está en la reconstrucción de cadenas de valor, ¿sí? Eso es muy importante y yo lamento que el gobierno nuestro no lo está sabiendo aprovechar, o falta ambición, falta iniciativa, pero lo tiene que hacer junto con el sector privado. Este modelo de la triple hélice tiene que funcionar a nivel nacional, pero nuestra ciencia y tecnología, ¿sí?, está mirando hacia otro lugar, hacia el pasado, ¿verdad?, está mirando hacia otros terrenos y no estamos aprovechando realmente las oportunidades que nos brindan los retos actuales, los desafíos que existen, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues coincido con mucho de lo que nos ha dicho Sergio, ¿verdad? La importancia de las energías limpias también, ahí hay otra oportunidad de desarrollo. Ya decía Jacques Attali que hay que moverse hacia las industrias limpias y de la salud como resultado de la pandemia, ¿sí? La pandemia ha traído cambios estructurales sumamente relevantes que marcan un rumbo distinto o acelerado del que ya teníamos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que ver y cómo aprovecharlo. Entonces yo diría, sí, el desarrollo de infraestructura del sur de México es una manera, desarrollo de infraestructura física y humana hacia el sur de México es una manera muy importante de aprovechar el B3W, ¿verdad? Y eso también va a permitir dar mucho empleo en nuevas áreas, en nuevas industrias que vayan a surgir. Gracias, Carlos. Carlos, tu micrófono. Estamos llegando al final. Hay dos preguntas que están en el tintero, una de Saúl Zambrano y otra de Fernando Sandoval. No sé, Beata, si quieras responder a una de las dos. Sí, la primera es, ¿creen ustedes que los estados del G7 han sido más reactivos que proactivos frente a las iniciativas chinas como esta iniciativa de Franja y Ruta? Yo creo que sí. No cabe duda que ha sido tardía la reacción porque de hecho pues los de G7 no han tratado quizás de forma totalmente seria la iniciativa china. Ahora bien, la propuesta que surge de G7 como una especie de alternativa a esa iniciativa
la implementación va a ser realmente difícil porque en caso de China hablamos de un país además autoritario que tenía todas las capacidades para realizar la política sin tomar en cuenta las opiniones públicas o la opinión pública. Mientras que en el caso de G7 pues hablamos de 7 países, lo cual ya implica dificultades de coordinación, pero sobre todo países democráticos que tienen obviamente, como ya mencionó Pepe Carreño, pues en caso de los Estados Unidos, sus agendas propias y no necesariamente los ciudadanos lo aceptan así sin crítica. Entonces, en ese sentido, pues sí, muy tardío y yo creo que con no tantas posibilidades de implementar las alternativas que se proponen. Y sobre la posición de México, pues yo creo que no me voy a pronunciar. Ya he hablado mucho en otras ocasiones sobre política mexicana, así que con lo de G7 me quedo. Bueno, yo voy a intentar sí responderle al señor Fernando Sandoval antes de pedirle a José Carreño que tenga la última palabra y que podamos cumplir con el tiempo. Pregunta, ¿cuál debería ser la posición de México en el contexto de un conflicto creciente entre Estados Unidos y China? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que habrá que hacerse. Pero hay dos maneras de contestar esta pregunta. La primera, desde un punto de vista económico. Yo creo que para nosotros, estando en América del Norte, la rivalidad con China de Estados Unidos debe ser también para nosotros una oportunidad. Y es una oportunidad en varios sentidos. Es decir, no solo porque formamos parte de las cadenas de valor en América del Norte y esto quizás nos permita ser más competitivos. Nosotros tenemos una relación con China muy buena, pero muy compleja. Durante los años que yo tuve que ver con la relación con China, una de las cosas que tratábamos de hacer es de descomercializarla un poco. El problema es que la gran parte de la relación México-China es una relación en la que hay un desequilibrio comercial gigantesco, si bien es cierto que algunas de estas cosas que llegan de China a México son también insumos. Ya me estoy metiendo en los terrenos de Gerardo, tú siéntete la libertad de corregirme, que son también insumos para nuestras exportaciones. Pero el tema es que nosotros estamos en América del Norte. Y esto es una realidad geográfica, política y económica. Y esto significa que nosotros, durante todo el tiempo de la Guerra Fría, tratamos hasta donde fue posible, no siempre lo lográbamos, de tener una posición equilibrada frente a los bloques. Incluso, no es el caso mío, pero hay gente que ha llegado a decir que extrañamos la Guerra Fría, porque lo más complicado que sucedió después de la Guerra Fría es que tuvimos una superpotencia con poco equilibrio en el mundo. Ahora en el mundo lo que tenemos es una falta de equilibrio completa, porque sigue habiendo una superpotencia militar, pero ya hay dos potencias económicas. China cada vez se acerca más a Estados Unidos. Y yo creo que el papel de México en estos casos es entender que estamos en América del Norte, pero aprovechar también las oportunidades que puede haber en China y Estados Unidos. Muchas gracias a los panelistas, gracias a Beata, a Gerardo. José, ¿podrías despedir esta reunión con algún comentario, por favor? Mira, te agradezco, Carlos. Me gustaría referirme a tu último comentario. La geopolítica es una ciencia muy, perdón por el francés, hija de la fregada. Y la geopolítica nos condena. No solo estamos con 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, que es una de las partes en la bronca, no solo tenemos un comercio de 80% de nuestro comercio internacional con los Estados Unidos, una inversión extranjera considerable, sino que además tenemos de 30 a 40 millones de mexicanos y mexicoestadounidenses en los Estados Unidos. No es que nos tenga que gustar, no nos tiene que ser agradable, pero la realidad, esa realidad de política territorial, geográfica, social, económica y tecnológica de pasada, porque también dependemos de los Estados Unidos en ese sentido, es abrumadora. Podemos tratar de equilibrar ciertamente en lo posible con Europa, como ha sido el juego tradicional,
podemos tratar de soñar otra vez, como soñamos con Japón, como potencia económica equilibradora por allá de los 90s, pero la realidad es que volvemos otra vez a los Estados Unidos y una relación que es abrumadora y tan dura, tan difícil, tan complicada como se quiera. Lo es también para los Estados Unidos en otra forma, porque tienen que tolerar a México, tienen que aceptar que México tome acciones y decisiones que no son necesariamente siempre en su interés, pero en interés de una relación más grande, geopolíticamente hablando, estratégicamente hablando, tienen también que aceptarlo. Así que, pero lo que no podemos dejar de hacer nosotros es tomar en consideración los intereses de los Estados Unidos y esto implica un condicionamiento político, geopolítico, económico y social que no tiene ningún otro país del mundo. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a Sergio Alcocer, a los amigos del COMEXI, esta oportunidad que nos han dado. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Yo aprendí mucho el día de hoy. Agradezco y quedamos emplazados a ver si podemos armar algo sobre el tema de ciberseguridad desde el punto de vista del derecho internacional, no, de la discusión internacional sobre la gobernanza digital, que es uno de los nuevos temas de la agenda. Estamos muy compenetrados del hecho de que tenemos el cambio climático, los objetivos del milenio, etcétera, pero la cuestión digital se está envolviendo en nuestras vidas. Muchas gracias a todos, gracias por sus contribuciones, ha sido un privilegio y un honor. Y gracias a todos los espectadores por su tiempo, a media mañana del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Comexi. Muchas gracias. Gracias, Carlos.